Bueno, en breves instantes vamos a conectar con la ciudad de Guayaquil. Allí nos aguarda el respetable economista Alberto Acosta Burneo. Y a la expectativa del arribo de Pablo Dávalos, presento mi saludo de bienvenida al economista Vicente Albornoz, el decano de la Facultad de Economía de la Universidad de las Américas, la UDLA. Bienvenido, muchas gracias, don Vicente. Un poco primos hermanos, esto de saber los temas, ¿no? Esto de saber o intentar conocer, por lo menos exigir para que el gobierno esclarezca estos puntos, sin irse por las ramas y sin ofender a nadie, pues son lógicas las inquietudes que tiene el pueblo ecuatoriano sobre esta abultada deuda externa y esta abultada deuda interna, que al tenor no de esta crisis y no solamente del tema petrolero, sino por un asunto de egresos desmesurados, por gasto no adecuadamente planificados, especialmente con su contrapeso, ingresos, este momento nos está pasando la factura. Pero cansados de culparnos, tenemos nosotros que saber cuál podría ser el reto y desafío mayúsculo mayor que tenemos. Bienvenido, ¿cómo va, economista? El economista Pablo Dávalos. Estamos completos. En la ciudad de Guayaquil también está Alberto Acosta Burneo. Yo decía, los temas son un poco primos hermanos porque estábamos aludiendo al tema semioculto o bastante inquietante por su secretismo, el monto de deuda que tenemos que responder como una generación que se endeudó. Y la mayor parte de ecuatorianos no hemos convalidado ningún pagaré, pero así es la vida. Nos ha correspondido como generaciones frustradas acolitar esta circunstancia. Y no podemos decir, por esta temporalidad no soy ecuatoriano. Bueno, fuera. Es una broma de mal gusto. Pero nosotros somos responsables de lo que hagan nuestros gobiernos, nuestros gobernantes. Discutible si hicieron bien, si hicieron mal, si la concreción de algún proyecto de largo alcance, de un modelo económico, no dio resultado porque no calculamos adecuadamente, no nos respaldamos en previsiones de lo principal, los ingresos, como cualquier padre de familia que se gasta todo se gasta 180 ganando 70. Porque esa podría ser fácilmente la comparación que podríamos hacer, señoras y señores, a lo que ha ocurrido lamentablemente con este régimen. Han calculado mal. Han calculado no de mala fe, pero sí en forma deficiente, por decirlo menos. Bien, pues, con los señores economistas aquí presentes y por circunstancias del teléfono, voy primero a Guayaquil con la venia de Vicente y de Pablo para que Alberto Acosta Burneo nos haga apreciar qué prioridad tiene el gobierno para orientar todos sus esfuerzos diplomáticos, de ventas, de convencimientos, todo en plural, porque son una multiplicidad de puertas donde tiene que golpear la mano ecuatoriana para decir, necesito 13,000 millones de dólares. Es como que
uno de nosotros, de los que estamos en el panel de la cadena Democracia, incluyo con todo el respeto, incluso Alberto, lleguemos a una entidad financiera de las nuestras y le digamos, sabe que necesito que me preste 750 millones de dólares. ¿Estás loco? Me va a decir el banquero, ¿no? ¿Estás loco? No, es que yo soy el Ecuador y tengo este plan. ¿Cuál es el plan? Construir una refinería. Pero si la mayor parte están francamente clausuradas, sin trabajo, es que no va a estar siempre el petróleo en esos niveles. Esta refinería va a ser una cosa genial. ¿Y tiene esta refinería el componente petroquímico? No, porque no me alcanza, salvo que tú me prestes unos 10,000 más. Estoy simulando una plática que puede resultar obvia, real. ¿Y de dónde me vas a pagar? Principal elemento, ¿de dónde? No le va a decir, para eso te pongo a tu consideración, para que me prestes 13,000 millones, poner en prenda el archipiélago de Galápagos, o cosa por el estilo, un activo ciertamente significativo. Y que los chinos vayan a decir, muy bien, les vamos a aprobar este crédito, encantadísimo de la vida, como aparece en lo que han manifestado nuestros mandatarios, tanto el señor presidente como el señor vicepresidente y su frente económico. No va a ser así, me parece. Y peor los coreanos del sur. Ellos han aprendido a ejercitar una tarea financiera con las mayores seguridades. Por eso han llegado al nivel que han llegado, porque cuidan su dinero, cuidan sus intereses. Es que es buen negocio, nos van a cobrar una buena tasa de interés. Pero si es que el interés es otro, quieren estabilizar la economía ecuatoriana para dejar al próximo gobernante con como decían los anteriores invitados, con el reto más grande que haya pasado presidente de la República alguno. Si eso quieren simplemente para estabilizar circunstancialmente, para forjar, digamos, una situación de normalidad en la economía ecuatoriana, en el paso del señor presidente Correa por el poder, esa es otra cosa. Nuevamente estamos optando por la vía del engaño, y eso no vale. Entonces, esto, el sábado debería el señor presidente, sin insultar a nadie, explicarnos a todos qué seguridades tiene de que le vayan a prestar 13,000 millones. Primera pregunta, ¿usted cree que hay este momento, no, cantidades pueden haber 1,000 veces más, pues cantidades? Digo, podremos salir calificados, aprobados, en una aspiración de 13,000 millones para construir una refinería en malos tiempos y con la carta de navegación bastante complicada del Ecuador, o sea, con un montón de deudas, con un montón de circunstancias que no son favorables a nuestro perfil financiero. Esto le preguntamos a Alberto. ¿O usted cree que es un entretenimiento, un globo de ensayo, como dijo Jorge Rodríguez hace momentos? Bienvenido, muy buenos días a todos. Muy buenos días, Gonzalo, muy buenos días, Vicente, Pablo. El proyecto tiene dos temas negativos de fondo. Primero, una refinería en este momento es absolutamente cuestionable cuando existen inversiones importantes en refinerías en el Asia y Medio Oriente. La capacidad instalada en refinerías a nivel mundial se está incrementando
y McKinsey, en un estudio de perspectivas, estima que hay una aceleración en el crecimiento de la capacidad instalada para los próximos 5 años. Entonces vemos que es una industria que está atravesando por un incremento en la capacidad hay más refinerías, y por otro lado que está viviendo también algunos desafíos: precios bajos de los combustibles, límites a los combustibles fósiles, cada vez hay mayor presión para dejar de usar combustibles fósiles, y nuevas energías como el gas, que es un sustituto muy importante y muy fuerte del petróleo. Entonces, en este escenario convulso, el Ecuador decide hacer una mega refinería. Primer tema muy cuestionable. El segundo tema cuestionable es el alto endeudamiento que ya tiene el país, porque cuando hablamos del alto endeudamiento, no solamente hay que hablar de cuál es el stock de deuda, cuánto debemos, del saldo de deuda que debemos al día de hoy. Sí, el saldo, según las estadísticas oficiales, son alrededor de 34.000 millones o un 34% del PIB. Entonces, el gobierno dice, pero si el límite legal es del 40%, todavía tenemos un endeudamiento bajo. Además, hay países que tienen el 60, el 80% y no tienen ningún problema. Pero en el tema del endeudamiento hay que analizar el flujo, cuánto nos cuesta honrar esas deudas. No solamente cuál es el saldo de la deuda, porque no es lo mismo deber, por ejemplo, $100,000 a 5 años que deber $100,000 a 20 años. Y tampoco es lo mismo tener que pagar $100,000 con una tasa del 17% que $100,000 con una tasa del 8%. Son cosas muy distintas y la presión que ejerce sobre el deudor es distinta. Y ese es el caso ecuatoriano. El Ecuador está endeudado a corto plazo y con tasas elevadas en relación a lo que pagan los países vecinos. Entonces, ¿qué es lo que ha sucedido? Que el servicio de la deuda ha subido aceleradamente. En la actualidad, al 2015, para poder amortizar la deuda y pagar los intereses, se tuvo que destinar un equivalente al 34% de los ingresos fiscales. En 2010, ese mismo rubro alcanzó apenas el 10% de los ingresos fiscales. Ahí podemos ver cómo está este proceso de agresivo endeudamiento y en qué situación estamos en la actualidad, en el que a pesar de que el saldo de la deuda, uno podría equivocadamente decir que es un saldo bajo, tenemos que el dinero que se requiere para poder honrar las deudas cada vez es un lastre más fuerte sobre las finanzas públicas, y eso nos da una debilidad. Es una debilidad tratar de este momento decir a los prestamistas: deme 13,000 millones de dólares, lo que equivale a incrementar la deuda, el saldo de la deuda actual en casi un 40%. Es algo que difícilmente lo vamos a lograr. ¿Qué les podría comprometer el país objetivamente a los prestamistas? Bueno, lamentablemente ya no hay muchas opciones. En 2016, el 100% de las exportaciones de crudo están comprometidas con las preventas petroleras y los acuerdos de venta petrolera, y esto no es una cifra mía, es una cifra de una declaración oficial de la gerente de comercialización de Petroecuador. Ese compromiso de crudo continúa, aunque con porcentajes menores, hasta 2024. Este año comprometimos 257 millones de barriles, y para tener una referencia, las exportaciones anuales de crudo son alrededor de 150 millones de barriles. Entonces vemos cómo hacer nuevos compromisos con crudo ya no es posible, y eso también es muy limitante para la misma refinería. ¿Qué crudo vamos a usar para una refinería si es que ya está comprometido el crudo? Eso, y además que la producción local es insuficiente para abastecer esa refinería, tendríamos que importar crudo. Entonces son algunos detalles que cuestionan. ¿Qué otras opciones tenemos de financiamiento? Es pocas, podemos dar ciertas opciones de servicios petroleros con financiamiento, no tenemos más respaldo que dar más que una garantía soberana. Entonces eso también hace que sea menos atractivo una inversión de este tipo o un financiamiento de este tipo. Preparamos lo que dijo finalmente en la parte última el señor economista Jorge Rodríguez, él a la vez presidente de la Comisión Ciudadana Anticorrupción. Me parece que es bueno que escuchen nuestros tres invitados, perdón. Alberto, ¿y cómo la gente va a decir, pero a qué juegan? Porque, por un lado, el señor vicepresidente de la República y el propio jefe del Estado dicen en simultáneo casi que este crédito es muy, muy importante para cambiar el perfil financiero de nuestro país y que además va a ser un negocio muy sustentable desde el lado de la rentabilidad. Pero con todo y eso, estamos nosotros viendo que
Hoy por hoy estamos buscando emitir 1.000 millones de bonos. Entonces no se entiende cómo juegan simultáneamente a emisión de bonos para seguramente otros objetivos, menesteres más bien domésticos, atrasos, pagos de gasto corriente, alguna cosa de esas, 1.000 millones. En unos 15 días ya estaremos con otra deuda. ¿Y creen ustedes que los bancos, cree usted más bien dicho, que el Banco Vicente, que el Banco de Corea del Sur y el Banco de China, que dicen que son bancos de extraordinario tamaño, muy consolidados, con muchísimo dinero de por medio, van a atender esta solicitud de crédito de parte del Ecuador? Con esta fotografía de endeudamiento que tenemos, Vicente Albornoz, nos espera un minutito para combinar inquietudes. Alberto, si es tan amable. Muchas gracias, Albertito. Vicente. Muy buenos días, Gonzalo. Muy buenos días a los compañeros del panel. A ver, yo en esto no soy especialmente alarmista. Porque si es que uno ve los datos que los acaba de presentar Alberto y los datos en general de la situación económica, de la deuda, de la situación de los mercados financieros internacionales, yo concluyo que es casi imposible que nos presten 13.000 millones de dólares. Difícilmente algún país o algún banco, privado o público, va a prestarle al Ecuador 13.000 millones de dólares para construir una refinería. Hay varias razones. Unas ya las dio Alberto. Primero, en el mundo existen suficientes refinerías, no es un negocio en el cual hay escasez, por lo tanto no es un negocio especialmente rentable. Entonces, piense usted desde la lógica de un banco, ya, desde la lógica de un prestamista cualquiera. Usted le presta a alguien dinero para un buen negocio, ok, lo puede considerar, pero si es que es para un mal negocio, lo considera muchísimo más, lo duda mucho más. Entonces, primero, hay muchas refinerías en el mundo, no es un negocio especialmente rentable. Segundo, ¿cuál es el deudor potencial? Es el Ecuador. Y el Ecuador es un país cuya deuda ha crecido en los últimos años y que no tiene un buen historial de pagos, ¿no? El Ecuador en el 2008 unilateralmente dijo yo no pago mi deuda, a pesar de que tenía la plata para pagarla, dijo yo no pago. Entonces, y antes del 2008 fue en el 2000 y antes del 2000 fue en el 94. Hemos tenido una serie de momentos en que hemos dicho no podemos pagar. En general porque no podíamos, pero también porque no queríamos. Entonces, vea usted el cuadro completo, ¿no? Prestarle a un país que tiene fama de mal deudor, para que haga un negocio que no es un negocio especialmente rentable, y que además ese préstamo no es que sería un préstamo chiquitito, no es como que a usted le presten $10, no, claro. Es un préstamo de 13.000 millones de dólares, que en números redondos es como el 13% del tamaño de la economía, del tamaño del PIB. Entonces, junte todo eso y uno dice, no, yo no le voy a prestar a ese país. Si es que yo fuera un prestamista, yo diría, yo no le presto a un país con esas características, porque no es muy probable que me pague. Entonces, yo desde ese punto de vista no soy especialmente alarmista. Yo la verdad no creo que llegue a realizarse este préstamo. No sé por qué están haciendo tanto, quizás es un tema de hacer toda una cortina de humo, quizás es un tema de distraer la atención, quizás es para tenernos discutiendo de esto mientras están pasando otras cosas en la economía, pero la verdad es difícil pensar que al Ecuador le lleguen a prestar 13.000 millones de dólares para hacer una refinería que además es en una zona ecológicamente delicada y que además tiene posibilidades de dañar la costa, el mar, o sea, tener afectaciones en el mar. Una serie de cosas que uno dice, no suena lógico que esta refinería se construya, y por lo tanto, si es que me piden a mí que ayude a financiar la refinería, lo voy a pensar 10, 15, 20 veces, y lo más probable es que llegue a la conclusión de que no. Entonces, insisto, mi punto es, ante todo esto, la probabilidad de que realmente al Ecuador le presten 13.000 millones de dólares para eso es sumamente pequeña. No vamos a recibir este préstamo, por lo tanto, más bien deberíamos preguntarnos por qué el gobierno insiste en hablar de un tema que tiene un chance mínimo de volverse una realidad. Pero el gobierno confía, no sé hasta dónde hayan llegado sus eventuales deliberaciones, comprometimientos de los bancos asiáticos, ¿no? Porque decía el señor presidente Correa, creo que ayer o antier, decía desde Guayaquil
que se necesita una autorización de la Asamblea Nacional para excluir del coeficiente de deuda del Producto Interno Bruto esta inversión. Eso que diga el presidente es porque tanto Glass como primero el presidente Correa y el vicepresidente Glass están comprometidos con esta iniciativa, pero para otro objetivo. Tiene el objetivo clave, señor productor, el objetivo clave que denunciaron esta antevíspera, igualmente otros economistas. Le ruego encarecidamente que me lo haga conocer para que escuchen mis invitados de esta mañana. El objetivo más bien es dar una demostración futura al electorado nacional de que el presidente Correa dejó prácticamente saneado el problema fiscal con este préstamo a largos plazos. Alguna cosa de esas asomaba en la trilogía de invitados de esta antevíspera, que era el exministro Flores, el señor Montúfar, y el director del Observatorio Fiscal, el economista Jaime Carrera. Le doy la bienvenida a Pablo. Un minutito más. Con esto retorno a Guayaquil. Tenga la bondad. Muchas gracias, Gonzalo. Un buen Pablo día Dávalos. a Vicente, un buen día a Alberto y a todas las personas que nos escuchan. Uh-huh. Creo que lo que está en juego es ese baremo que puso la Asamblea Constituyente del 40%, sin haber justificado previamente por qué se ponía el 40%. La Asamblea Constituyente improvisó muchísimas cosas y entre esas improvisaciones constaba el hecho de poner un límite al endeudamiento y además la Constitución dice que solamente podrá haber endeudamiento para inversión pública. La Constitución prohíbe endeudamiento para gasto corriente, que ha sido la dinámica del gobierno en los últimos años. Este es un techo que al gobierno en este momento le estorba. ¿Cómo salir de este techo? Entonces, con esto de la refinería, el gobierno sabe que no tiene tiempo para hacer la refinería. El gobierno sabe que no tiene condiciones para hacer la refinería. Pero lo que el gobierno está intentando es abrir un espacio para subir el techo de endeudamiento a niveles realmente importantes con la Asamblea. Busca abrir también un espacio para que ese endeudamiento sea previsto como inversión y resolver los problemas fiscales y resolver los problemas en un contexto electoral. Al gobierno no le interesa la refinería, nunca le interesó la refinería. No, si le hubiese interesado la refinería, son 9 años de la Revolución Ciudadana, ya la habría construido. Simplemente. Pero un simulacro hicieron ahí con el presidente Chávez. Que le costó al país $1.200 millones, ¿no? Pero en esas circunstancias. Eso hay que averiguarle al ministro de Recursos Estratégicos, sí, ¿no? Efectivamente, ¿no? Entonces, no tiene tiempo el gobierno. La construcción de una refinería es un proceso muy largo, es un proceso además muy complejo que se inscribe a nivel de la geopolítica del petróleo cuando el precio está bajando, cuando no hay una presión por las discusiones de calentamiento global a tratar de desprenderse de combustibles fósiles. Entonces va a contrapunto incluso con la propuesta inicial del Yasuní, la propuesta de la ecología con la cual este gobierno se presentó. ¿Qué es lo que el gobierno quiere? El gobierno quiere tratar de solventar problemas de liquidez, ¿no? ¿Cómo pretende tratar de solventar esos problemas de liquidez? Ampliándose el techo de endeudamiento. ¿Para qué? Para empezar un proceso de agresivo endeudamiento, ¿no? La podría ser con base a la refinería, podría ser con emisión de títulos valores en los mercados internacionales, etcétera, pero necesita liquidez este momento para confrontar un contexto muy difícil que es el contexto electoral. Una vez resuelto eso, perdone, ¿y se puede distorsionar el objetivo del crédito? Eso dependiendo. Si usted se endeuda en el primer boom petrolero de los años 70, yo recuerdo clarísimamente que los señores propietarios de pequeñas fincas, inclusive en la clase social más importante de nuestro país, se endeudaba con una hacienda, pero no le invertía en la finca, no le invertía en hacienda, ni en el ganado, que aludía el objetivo del préstamo. Se compraba un Mercedes-Benz. Esa era la famosa distorsión del crédito. Bueno, en el caso ecuatoriano, la Constitución establece muy claramente que el crédito externo solamente puede ser utilizado para inversión pública.
Empero de ello, el gobierno ha venido utilizando el crédito para gasto corriente, para satisfacer sus eso está necesidades. prohibido. Eso está prohibido por la Constitución. No, por eso, en este momento no tenemos institucionalidad. O sea, ya no solo la deuda, es el hecho de que el gobierno rasga la institucionalidad, porque es el primero en romper la Constitución. Cuando el gobierno en este momento nos propone la refinería, el gobierno sabe perfectamente que la Asamblea no puede decirle que no en esta reforma, porque es una reforma constitucional, porque es un crédito que va orientado a la inversión. Entonces, es un argumento de legitimidad. Pero una vez que la Asamblea le diga, está bien, vas a hacer una refinería, te vamos a ampliar, ¿cuánto necesitas? 12, 13, 14 mil millones, te vamos a aprobar eso. Una vez que tenga abierto ese paraguas, ese espacio, entonces el gobierno procederá a endeudar al país, independientemente que sea la refinería, ¿no? Lo importante para el gobierno es tener liquidez y satisfacer sus necesidades de caja, sus necesidades fiscales. Estamos ante una propuesta que no tiene el aval jurídico, que no tiene el contexto, pero al gobierno nunca le ha importado mentir a la ciudadanía, nunca le ha importado mentir no para poder conseguir sus objetivos. Es un gobierno que manipula, es un gobierno que miente, es un gobierno que utiliza los recursos fiscales no para resolver los problemas del país, sino para mantener su propia legitimidad y sus propias condiciones de gobernabilidad, y en este caso confrontar el escenario electoral. Entonces, no está la refinería en juego, no hay ninguna refinería. No va a haber ninguna. Es un simulacro. ¿Qué está en juego? ¿No? La autorización el aumento del techo de la Asamblea para aumentar el techo de la deuda. Eso está en a juego. 46%. 46, sí. Exactamente, eso está en juego. Eso es todo, ¿no eso es cierto? todo. No hay refinería, eso es un dato. Esa es la opinión de Pablo Dávalos. ¿Usted sí llegó a esa conclusión, mi estimado Alberto, en Guayaquil? Yo coincido totalmente. Yo creo que hay dos objetivos aquí. El primero, levantar el techo del endeudamiento, no para fondos para la refinería, porque difícilmente se va a conseguir un interesado en prestarnos primero esa cantidad y después para un proyecto tan riesgoso como es una refinería en las condiciones actuales. Distinto hubiese sido hace 8 años, pero ahora en estas condiciones es un proyecto poco atractivo. Y el segundo objetivo, yo creo que también es justificar esos 1.200 millones de inversiones en tierras que de no ser justificadas quedarán como la mamá de todos los elefantes blancos. ¿Cómo se justifica que el país haya invertido 1.200 millones de dólares en algo que nunca va a existir? Eso es algo que yo creo que el presidente, en este marco del contexto electoral que estamos viviendo, quiere dejar justificado que él salió dejando el proyecto con el financiamiento que estaba en camino, que el siguiente gobierno que vino no lo retomó o no lo hizo, eso ya es culpa del siguiente, pero él yo creo que quiere dejar justificada y esa inversión de 1.200 millones de dólares, que caso contrario tendrá que ser en su momento fiscalizado porque es una cantidad de dinero excesivamente grande para el país, y que si es que no tiene un justificativo, porque ¿qué se va a hacer en esas tierras? ¿Cómo se va a hacer productivo esa cantidad de recursos? Estaríamos hablando de el mayor despilfarro de recursos de la historia del Ecuador. Y eso Entonces, sería muy malo para los potenciales candidatos, sea el vicepresidente Glass o sea el ex vicepresidente Moreno. Por supuesto, y por eso quiere quedar justificado que ahí está en camino una refinería. Lo que quiere justificar es que esos recursos no son desperdiciados, en camino está la refinería. Si es que la opción es que gane un candidato de la oposición, le echará la culpa a ese candidato de la oposición de que echó abajo el proyecto, pero ya se lavó las manos y no quedó en su responsabilidad esos dineros que ya están invertidos, pero que no tienen ningún uso. Una inversión adicional de algún tipo de estructura disque técnica podría hacernos perder un montón de dinero. Me explico, de los 13,000 millones que se gasten, 500 millones nomás en algún aparataje que le dé forma como que continúa la obra de la refinería del Pacífico, y ese sería un gasto súper elevado en estas tiricias en que incurra el país sin beneficio de inventario. Sería gravísimo, ¿no? Entonces, este esclarecimiento sí debemos pedirle respetuosamente al presidente de la República lo formule el próximo sábado, ¿no? Si en realidad va a ser o no va a ser la refinería del Pacífico, y que más bien lo que quieren es tener un techo alto para seguirse endeudando hasta salir del apuro
y que luego no haya un desquite electoral con los candidatos de Alianza País. Algo de eso me parece que estamos especulando en buena dirección, Alberto. Yo creo que sí, para que el proyecto funcione, yo creo que tiene que cambiar su concepción. Deberíamos buscar un socio estratégico que quiera invertir, pero Sí. nuevamente vemos que hemos propuesto eso en varias ocasiones, inclusive a China se le propuso que sea socia y no le interesó. No le No le gustó. interesó. ¿Y Sí. qué es lo que explica eso? ¿Qué significa? Venezuela El proyecto también no es tan acaba de atractivo. bajarse al 20%, era el 49 creo que tenían ellos en el proyecto. El gobierno ha calificado a Venezuela como un socio pasivo. Es un socio que no ha puesto el dinero que debía poner. Y eso, bueno, Venezuela está pasando por una crisis económica Claro. complicada. Pero si es tan buen proyecto, ¿por qué no los chinos que tienen los recursos, por qué no invierten ellos en este gran proyecto siendo socios? Podrían ser inclusive socios mayoritarios. ¿Qué mejor? Pero vemos que no tienen ese interés. El proyecto no despierta tanto interés y es justamente por las condiciones internacionales, porque ya hay una gran capacidad instalada, porque se siguen haciendo refinerías en el Asia y en Medio Oriente y el Ecuador llega tarde a un mercado que está lleno de desafíos. Ujú. Jorge Rodríguez, presidente de la Comisión Anticorrupción, decía hace un momento. La gente dice, todo gobierno debe pretender el último año hacer un buen gobierno, aunque hubiera sido malo el gobierno anterior. En este gobierno en donde ha tenido ese montón de recursos, de dinero y que ha podido hacer la obra pública, pues es evidente que se encuentra con un último año en donde le va a dejar en la memoria histórica del votante una mala imagen. ¿Cómo evitar esa mala imagen en el último año? Más aún cuando se requiere que uno de los que es designado para sustituir al actual gobierno tiene que ser alguien que ponga una coraza que no permita llegar más allá del descubrimiento de cosas sencillas. En definitiva, hay tanta barbaridad en lo que es la contratación pública que lógicamente requieren un gobierno que tape y que dé una garantía absoluta de que no se hagan cierto tipo de descubrimientos. Entonces, la intención del gobierno es el último año tener la liquidez suficiente para la obra pública, dejar una buena idea. El dolor de cabeza real del Estado es el que va a dejar algunos elefantes blancos. ¿Qué va a pasar realmente con aquella inversión de 1.200 y pico de millones de dólares hechos en la provincia de Manabí? Y en donde no se haga nada. Aromo. En donde más de 500 millones de dólares se fueron volando al extranjero. Un gobierno nacionalista del siglo XXI, socialista, en donde de los recursos nacionales, hay que decirlo, se fueron más de 500 millones de dólares al extranjero pagados por estudios. Solamente en estudios. ¿Y quién fueron fue el beneficiario? Los mismos beneficiarios de la refinería de Esmeraldas son los beneficiarios de la refinería de Manabí. Son exactamente empresa coreana, O sea, empresa norteamericana. Ya. Son exactamente lo mismo. Entonces, el dejar el hueco ese y dejar huecos adicionales, porque lo que vamos a decir en el próximo gobierno es que todos los proyectos emblemáticos, no todos están operando, pues. Tenemos una contracción en la parte de los impuestos. No van a tener más allá del 70% de lo que se ha recaudado en el año 2015. Menos del 30% van a tener para efectos de recaudaciones para financiar el presupuesto en el próximo gobierno. El petróleo, si bien las reservas internacionales de los Estados Unidos fundamentalmente siguen disminuyendo, el precio, a pesar de eso, va a subir, pero no en la medida que pueden pretender. Tendremos que trabajar en base de una simulación de un $60 de promedio del petróleo en el siguiente gobierno. Y en base de eso son las dos principales fuentes de ingresos. Impuestos caídos en el 30%, adicionalmente el problema de presupuesto por efectos de lo que estamos hablando en la mañana de hoy, la deuda externa, la deuda pública. Realmente estamos en capacidad de hacer la amortización en tiempo necesario. ¿Puede asimilar el Estado ecuatoriano? Puede asimilar el Estado ecuatoriano un peso de esa naturaleza en un presupuesto disminuido sus ingresos por el lado del petróleo y por el lado de los impuestos. ¿Puede asumir esa responsabilidad? Exa FM. Vicente Albornoz. A ver, creo que deberíamos ir un paso más allá en el análisis. Es evidente que el gobierno no va a conseguir nunca 13.000 millones para la refinería. Creo que eso debemos olvidarnos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que necesita el gobierno? Necesita terminar bien este año, último año. Verá que nos faltan, 8 meses, algo así, para las elecciones de febrero. Necesita terminar bien estos próximos 8 meses, pero no,
a ver, aquí se puede argumentar que el gobierno necesita préstamos, pero nadie le va a prestar al gobierno a estas alturas del partido. Entonces, ¿cómo va el gobierno a conseguir la liquidez que necesita para hacer un papel aceptable, digamos, entre aquí y las elecciones de febrero? Y yo creo que ahí es muy importante ver un poco más allá de lo evidente. El gobierno quisiera tener más recursos de préstamos, pero no los va a obtener. Entonces, ¿cómo va a lograr el gobierno venderse mejor en este mundo en el que no va a tener recursos? Mi hipótesis es que el gobierno se va a ir por otro camino. Es decir, no va a conseguir préstamos. A ver, probablemente en el mercado internacional. No va a conseguir préstamos. Muy poco. Quizás en el mercado internacional haya préstamos. Porque no. A ver, digamos, no tiene posibilidades. Sí, a ver, quizás en el mercado internacional haya préstamos, pero a tasas de interés tan altas que va a ser políticamente imposible tomarlas. Entonces, el gobierno, en los próximos 8 meses que le quedan hasta las elecciones, va a tener muy contados préstamos externos. Pero ya nos ha enseñado, mal enseñado, 7.5 ya es una tasa. No, pues en febrero del año pasado llegamos a endeudarnos al 10,5%. Entonces el gobierno se está endeudando en tasas altas y a plazos cortos. Por eso, como decía Alberto hace un rato, el servicio de la deuda es sumamente alto, porque tenemos que amortizar en poco tiempo. Es simplificado. Si es que es una deuda de 5 años, uno tiene que pagar 1/5 del capital, más los intereses cada año. Si es una deuda de 30 años, uno paga 1/30 del capital, más los intereses de cada año. Entonces, si tenemos plazos cortos y tasas de interés altas, el servicio de la deuda es bien pesado. Entonces, yo creo que el gobierno va a conseguir muy pocos préstamos en lo que le resta de tiempo desde aquí hasta las próximas elecciones, que es el tiempo clave para el gobierno. Es donde tiene que maximizar su popularidad o minimizar su pérdida de popularidad. Entonces, ¿cómo va a ser el gobierno sin conseguir dinero? Porque yo creo que todo esto es show, no va a haber dinero para la refinería, no va a haber dinero de préstamos adicionales. Creo que el gobierno se va a ir por el otro camino que ha utilizado varias veces, que es distorsionar más la economía. Y eso lo ha hecho muchas veces. O sea, ya cuando no consigue plata, ¿qué hace? Empieza a distorsionar la economía. Entonces empieza a fijar precios, fijar tasas, fijar políticas que reducen cosas. Por ejemplo, el BIES está dando muy pocos préstamos a vivienda. ¿Por qué? Para tener recursos para prestarle al gobierno. Es una clarísima distorsión de la economía. Entonces, yo creo que el gobierno va a irse más por ese camino. Ante todo lo que se ha dicho aquí, poco tiempo antes de las próximas elecciones, poca capacidad de endeudarse, poca disponibilidad de los agentes externos de prestarle, todo eso sumado hace que el gobierno, que necesita de alguna manera financiarse, lo más probable es que se vaya por una economía todavía más distorsionada y además sin ninguna limitación ideológica a eso, porque ellos siempre han visto que mientras más intervenga el Estado y la economía, es mejor para ellos. Entonces van a ir hacia una mayor distorsión de la economía en lo que nos queda de tiempo. El problema es que la entidad financiera, fiscalizadora constitucionalmente, el Parlamento ecuatoriano, la Asamblea Nacional, se ha declarado en receso en términos de fiscalización desde que comenzó este gobierno. Porque de lo contrario, claro, la Constitución sale burlada, pues no, porque no se cumple con el objetivo fundamental del otro poder, que es hacer seguimiento, investigar, esto que estamos haciendo los medios, a veces equivocadamente por falta de información, o a veces porque nuestra investigación solamente va en línea de sentido común, porque lo ocultan todo, cuando se supone que si hubiera transparencia, inclusive los medios de comunicación llevarían buenas noticias, más que todo noticias reales. Entonces, no es que estamos justificando los potenciales errores que hayamos cometido, para nada. Es el mismo gobierno el que ha dejado estos 9 años sin discurso a los medios de comunicación por falta de evidencias y por falta de... Entonces, supongo yo, creo yo, estimo yo que esto se tomó por tal objetivo, en busca de cumplir con la disposición constitucional. Y se ha respetado la Carta Política, se ha irrespetado a la Carta Política todo el tiempo y a todo momento. Entonces, esto
algún momento va a pasar la factura, ¿no? Usted termina. Salvo que Alberto quiera agregar algo en Guayaquil para efectos de redondear, digamos, el tema. Muy rápidamente quisiera agregar que también cabe una discusión de por qué es tan costoso para el Ecuador endeudarse, por qué estamos en la situación que estamos. Y ahí tenemos que ver el manejo y poco responsable que hemos hecho de la deuda externa, las abundantes moratorias y la última más reciente de 2008. Y solo para tener como referencia, al día de hoy, si es que el Ecuador busca endeudarse en el mercado internacional de capitales, que es la intención que anunció el presidente, tendría que pagar alrededor de un 11%. Colombia al día de hoy tendría que pagar un 5% y Perú un 4%. Entonces, aquí podemos ver las diferencias y el resultado de las distintas políticas. Una política que trata de ser más astuta que los mercados, la tenemos que devolver todo ese beneficio que tuvimos supuesto beneficio que tuvimos con la moratoria, lo devolvemos en mayores intereses. Colombia y Perú, que han tenido políticas más responsables en manejo de su deuda, pagan valores más pequeños y tienen mayores opciones de financiamiento. Entonces, yo creo que es algo que también hay que recordar y que el Ecuador tiene que volver a una política responsable de manejo del endeudamiento, y eso implica también la sostenibilidad de ese endeudamiento. No caer y no repetir lo de los años 70, que de las mayores bonanzas es de donde salimos más endeudados. Eso no podemos volver a repetir. Muchas gracias, Alberto. Usted tiene la palabra y terminamos el programa. Efectivamente, Gonzalo. Pablo Dávalos. A la intención gubernamental de construir una refinería tenemos varias intersecciones. La primera de ellas, la constatación de que el programa económico, al menos de los últimos meses del gobierno, fracasó. El gobierno no pudo recuperar recursos fiscales después del incremento al IVA. Se está cayendo el consumo en la sociedad ecuatoriana. La sociedad ecuatoriana está agudizando la recesión y tenemos problemas de liquidez. Entonces el gobierno trata de crearse un espacio para poder compensar esa falta de liquidez y ese fracaso de las políticas económicas a través del endeudamiento. ¿Cómo lo haga? Tal vez con China, tal vez emitiendo bonos, pero necesita cubrirse las espaldas. Segundo, necesita también de una u otra manera generar una protección, una legitimidad a sus candidatos frente a una obra que se ha convertido en insignia de la corrupción, del despilfarro, que es los terrenos del Aromo, donde supuestamente iba a haber una refinería. Se gastó el país más de 1.200 millones. No hay la famosa refinería, pero claro, el gobierno necesita crear una legitimidad, necesita crear argumentos que digan sí íbamos a construir, pero la coyuntura política, etcétera, etcétera, ¿no? Tercero, necesita de una u otra manera movilizar a su electorado, movilizar a la sociedad, indicando que el gobierno está generando respuestas de largo plazo, está proyectando hacia el escenario futuro la posibilidad de inversión, la posibilidad de insertarle al país, sobre todo en todo lo que significa refinación de petróleo, etcétera, pero el gobierno sabe que es un simulacro. Cuarto, las conclusiones tienen que ver con que al rasgar la Constitución le genera al país un ambiente de incertidumbre y un ambiente de desinstitucionalización. Si el gobierno rasga la Constitución, si el gobierno no cumple con la Constitución, ¿qué pueden esperar los ciudadanos? ¿Qué pueden esperar todos los agentes económicos, no? Y esa es una sensación porque el gobierno constantemente dice una cosa y hace exactamente lo contrario, ¿no? La Constitución le prohíbe que utilice recursos del endeudamiento para gasto corriente, empero de ello el gobierno ha utilizado los recursos de la deuda para gasto corriente y ahora este momento está utilizando la Asamblea y eso es también otra señal que la Asamblea no ha cumplido con su rol con los votantes. La Asamblea se debe al gobierno y no se debe a las personas que votaron por los miembros de la Asamblea. La Asamblea no ha sido consecuente, no ha sido coherente con aquellos ecuatorianos que dieron su voto. ¿Para qué? Para que ejerzan una labor de fiscalización y una labor de legislación. Lamentablemente... ¿Y usted cree que el pueblo ecuatoriano le pasará la factura Esperemos a ese que colectivo sí, parlamentario que no ha cumplido sí. con su misión? No, porque, o sea, un asambleísta le debe lealtad a sus electores, no le debe lealtad al partido de gobierno. Un asambleísta tiene que estar pensando en sus electores. Un asambleísta se debe a esa democracia de la cual él nació, no al jefe del partido político. Ya, pero una bancada oficialista en toda la historia
alinearse con el gobierno. Es que hay un error. El diputado, el asambleísta piensa que es diputado porque le pusieron ahí por los jefes del partido y que su lealtad es hacia los jefes del partido. No, él está ahí porque fue electo por la ciudadanía. La ciudadanía fue la que le puso y su lealtad tiene que ser a la ciudadanía, tiene que escuchar a la ciudadanía. Si ese diputado, si ese asambleísta, ¿no?, se rompen esa lealtad con la ciudadanía simplemente tiene que rendirle cuentas, pues tiene que decirle, mira, nosotros votamos por ti, votamos por ti porque nos dijiste que ibas a hacer esta cosa. Finalmente, ¿qué es lo que hiciste? Pues, ¿por qué votaste en contra de nuestros propios intereses? Y la ciudadanía tiene que castigar y tiene que, en este caso, ser un fiscalizador, si se quiere, de la labor de los asambleístas. Esa es la democracia, al menos, ¿no? Así. La democracia es para que quienes representan sean consecuentes con sus representados, no para que los que representan se alíen con el partido de poder y sean un engranaje más del poder. Eso no es democracia. Gracias por haber ayudado a continuar nuestra tarea de buscar la verdad. Muchas gracias, economistas. Hasta siempre. Señoras y señores, segunda réplica en el programa. Viene el señor vocal del Consejo de la Judicatura, doctor Néstor Arbito, a hacer uso constitucional de su derecho a la réplica. ¿A quién va a replicar el doctor Arbito? Al defensor público, doctor Ernesto Pazmiño. Ernesto Pazmiño, hace algunos años, era compañero de partido, compañero de iniciativa, compañero en la lid de Alianza País, pues. Esto hay que mencionar. Pero creo que se han desconectado y quiere el señor doctor Arbito aclarar algunas circunstancias que mencionó en su intervención aquí, puntualmente, porque no es la réplica tampoco es un escenario de retórica incongruente a lo que puntualmente tiene que replicar. En este caso, contra el señor doctor Ernesto Pazmiño. Segunda réplica en este programa. ¿Hay una tercera? No hay. Bueno, es que nosotros no le fallamos al público. Casi todos los días, por no decir todos los días, tenemos réplicas que atender y estamos en el deber constitucional y legal de hacerlo. Señoras y señores, posteriormente Cintia Viteri, Milton Luna, Carlos Larreategui y Patricio Moncayo. ¿Qué quiere el pueblo de su nuevo presidente de la República? Es la interrogante. Muy buenos días a los que se integran a la gran sintonía de la Noticia Libre. Yo nací en este país que va